una hermana a través del correo electrónico me describe una situación matrimonial difícil en la que el esposo ha propuesto que en vez de seguir utilizando el método natural de regulación de la natalidad, utilicen el preservativo. Y me pregunta si es que esta situación es pecaminosa o no. Esta es una pregunta que esta hermana no debería necesitar hacer. Y parte del problema es que no existe suficiente prédica sobre qué es lo que enseña la Iglesia respecto de la natalidad y de la sexualidad en el matrimonio. Y por qué la Iglesia habla de la necesidad de los métodos naturales de regulación de la natalidad. La preferencia de los métodos naturales y el rechazo de los métodos artificiales, incluyendo el preservativo, tiene toda una lógica importante, una lógica espiritual, una lógica teológica y una lógica humana. Me es imposible utilizar un punto de vista para explicar todas esas lógicas, pero yo creo que es una buena ocasión que los hermanos y hermanas que tienen inquietudes sobre este tema, los que se están por casar, los que ya están viviendo en un matrimonio joven, que lean la Humanae Vitae, el documento del Papa Pablo VI, que el 2018 cumplió 50 años de publicación. Fue publicado en 1968, justo el año de la Revolución Sexual y el año en el que se celebraba la existencia de la píldora. Y todas las catástrofes que el Papa Pablo VI, San Pablo VI, atribuía a el control artificial de la natalidad, todas se han cumplido, ¿no? Pero lo importante es que los católicos muchas veces no saben esto, y esta hermana me explica una situación, tiene un ovario con tumoraciones no cancerosas, ¿no? Y que esto de alguna manera le han alterado el ritmo. Probablemente no sabe que el método, la Iglesia no avala específicamente el método del ritmo, ni avala un método especial, pero sí enseña distintos métodos pastoralmente porque cumplen con los requisitos de una sexualidad entendida como la ha querido el plan de Dios. Y entonces existen otros métodos alternativos, el método Billings, el método Creighton y otros métodos novedosos que aseguran la regulación natural de la natalidad. Pero la regulación natural de la natalidad se basa en que el esposo y la esposa entiendan el sentido de la sexualidad. Entonces esta hermana me dice, mi esposo es un católico no practicante, o sea, no va a misa, no practica. Si no practica lo esencial, ¿cómo va a entender el horizonte de la regulación natural de la natalidad? Entonces, si él necesita explicación, está dispuesto, porque aparentemente durante un tiempo sí la estuvieron practicando, si él necesita explicación, la hermana tiene que leer la Humanae Vitae y explicarle los argumentos al esposo de por qué la Iglesia enseña lo que enseña. Y cómo efectivamente utilizar el preservativo no está justificado. Hay sacerdotes que lo van a decir y lo dicen por dos razones. Primero, porque ellos mismos ignoran la doctrina, y ese es un problema que nace en los seminarios, cuando no se enseña la doctrina correcta sobre la regulación de la natalidad. Primero, ignoran la doctrina, y segundo, le tienen un temor terrible a plantear una sexualidad exigente, que es la que nos plantea el Evangelio.
Y es la única que nos hace felices, auténticamente. Los que viven una sexualidad exigente, no una sexualidad reprimida, sino una sexualidad exigente donde se van construyendo las personalidades al interior del matrimonio, pasan momentos difíciles, con certeza. Conozco suficientes parejas católicas de cerca, con gran amistad, como para entender estas dificultades y las múltiples que existen en la vida marital. Pero todas estas situaciones son mejores que utilizar a la mujer como una máquina sexual. Y, en consecuencia, sí, el uso de preservativos forma parte de esas opciones que la Iglesia no acepta. Entonces, esta hermana dice, se ha confesado una vez, si lo siguen utilizando y no toman una decisión, o sea, una situación médica como la que describen, no es una situación que esté ajena a los métodos de regulación de la natalidad. Pero veo difícil una solución si el esposo no entiende. Y por eso mi recomendación para las mujeres católicas: oren por adelantado por el esposo que Dios está preparando para que sea una persona de corazón católico, para que sea un católico que entienda claramente que la vida matrimonial se construye entre ambos y que implican sacrificios, pero que el retorno de esos sacrificios es una vida de gracia y una vida de paz interior absolutamente plenas. Muchas de las objeciones a los métodos naturales de regulación de la natalidad se basan en la idea errada, mundana, muy popular, de que el hombre tiene derecho a tener sexo cada vez que le provoca. Y que en ese sentido es incontenible, que si no se lo da a la esposa, lo va a buscar en otro lado. Y muchos hombres crecen pensando así, y crecen criándose así. Porque, como decía en otro punto de vista, no hace mucho, los sacerdotes no explican el valor de la pureza previa al matrimonio. Y la pureza prematrimonial es justamente el periodo en el que se forja la voluntad del varón y de la mujer a entender que la sexualidad es un don, pero también es una responsabilidad. No es un juego, no es un entretenimiento, no es un derecho, es una bendición. Entonces, me parece importante explicarle a esta hermana que el trabajo es un trabajo previo. Tu esposo tiene que comprender tus motivaciones. Tu esposo tiene que comprender qué significa para una esposa católica. Y, como ha sucedido con muchos protestantes, y puede suceder también con un católico no practicante, se han convertido a la fe precisamente por lo que la Iglesia enseña respecto de la sexualidad. La doctrina de la sexualidad, como está expresada en la Humanae Vitae, es una doctrina tan clara, tan profunda, tan buena, tan sana, tan humana, que ha llevado a que muchas personas digan, no, esta manera como mi iglesia protestante entiende la sexualidad, de que puede utilizarse los métodos anticonceptivos, y no insisten en los métodos anticonceptivos, pero
los indican como una alternativa, ¿no? Y esto termina produciendo confusiones, porque dice, especialmente en la mujer que dice, bueno, ¿yo para qué estoy siendo utilizada? O sea, el sexo, ¿qué papel tiene si simplemente hay una negación total a la posibilidad de la vida, a la apertura a la vida? Entonces, las razones de por qué los católicos practicamos la regulación natural de la natalidad, por qué la iglesia lo pide, es una razón profundamente humana. Y como digo, el que quiera entender la lógica es explicada en la Humane Vitae, en un lenguaje que refleja el lenguaje de los pontífices anteriores, ¿no? Que ya Juan Pablo II cambió. Entonces es un lenguaje al que hay que acostumbrarse un poquito cuando uno lee el documento. Pero si uno sigue la lógica, ¿no? La explicación lógica, se va a quedar no solamente admirado, sino agradecido. Porque la iglesia, a pesar de lo que le cuesta en términos de impacto en los medios masivos y en la secularidad, etcétera, la Iglesia Católica es la única que sigue defendiendo esta verdad y no ha cesado de defenderla, incluso a pesar de que no son muchos los sacerdotes que la predican, y con la esperanza que tenemos puesta en la reforma de los seminarios, esperemos que esto cambie en el futuro. Que tengas un buen día.